Buenos días, hoy les voy a hablar un poco de lo que es la biografía de Charles Darwin, un famoso naturalista inglés. Él nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809. Él se crió bajo una familia llena de científicos. De hecho, tanto su padre como su abuelo fueron unos médicos muy inculcados en esa ciudad. El Charles Darwin desde muy pequeño se interesó por el mundo de la biología. Él coleccionaba caracoles, conchas y posteriormente las estudiaba, algo muy raro de ver en un niño. Llegó la adolescencia y su padre, Robert Darwin, lo empujó a estudiar medicina. Él aceptó, entró a la universidad. Sin embargo, no era lo que a él le gustaba y le apasionaba, por lo que pues al no haberlo decidido él, decidió abandonarlo. Fue en el Cambridge, en el Christ's College, donde Darwin se interesó por el mundo de la geología, botánica y la entomología. Fue allí donde empezaría su gran trayectoria profesional. Charles Darwin tuvo un matrimonio con Emma Darwin, que por cierto era su prima y a la vez su esposa, donde en ese matrimonio tuvo 10 hijos. Annie Darwin, una hija de ellos, falleció, al parecer padecía de tuberculosis, lo que dejó una huella imborrable en sus padres. Tuvo un viaje donde recorrió medio mundo en un barco llamado Beagle. En ello recorrió América del Sur, las Islas Galápagos, Australia, Sudáfrica, entre muchos otros países. Darwin y su tripulación al parecer solo iban de viaje durante 2 años, cosa que no pasó y se demoraron 5 años aproximadamente. Charles Darwin, mediante su viaje y gracias a esa atención tan especial que le daba a sus pequeños detalles de todas las especies, pudo demostrar que entre más alejadas compartían menos características en común, mientras que más cercas más características en común tenían. Charles Darwin fue un geólogo, explorador, escritor de viajes, etólogo, entomólogo, botánico, filósofo, carcinólogo. Con una de las mayores obras que tuvo y de la cual causó mucho revuelo, y es El origen de las especies. En ella decía que las especies evolucionaban desde un principio, que se adaptaban a su entorno, cosa que a la iglesia, a los eclesiásticos, no les agradó mucho en ese tiempo, ya que ellos dominaban en ese tiempo, lo que llevó a que ellos mismos dijeran y expresaban esa obra tratando de satanizarla. La obra de los orígenes de las especies dividió el mundo en dos, ya que Darwin, mediante la selección natural, demostraba de que las especies evolucionaban todas y que no partían desde en caso tal de la iglesia, que decía que un Dios había creado la vida en sí, lo que dividió entre evolucionistas y creacionistas. Esta obra fue muy importante para la biología y la ciencia, ya que lo apodaron de ser el padre de la biología, ya que en base de fundamentos, investigaciones y experimentos pudo demostrar de que la vida se originaba de distinta manera a como se venía acorde en ese tiempo. Finalmente, Charles Darwin murió de una enfermedad cardíaca el 19 de abril de 1882 a la edad de 73 años, dejando tras de él
muchas obras importantes y valiosas para lo que hoy en día conocemos y sobre el origen y cómo evolucionan todas las especies en sí. Vamos a repasar un poco lo que fue algunas de las obras más importantes que tuvo Charles Darwin en su tiempo. La primera es que las especies evolucionan. Él demostró desde un principio que las especies evolucionaban de acuerdo a su entorno en el que vivían. Pero para hacer esos cambios perceptibles, esta evolución requiere millones de años y la humanidad tan solo lleva menos de 200.000 años. Lo que ahora hoy en día es muy poco perceptible poder ver todos esos cambios que genera la evolución en sí. La selección natural como mecanismo de evolución. Esta fue otra de las obras más importantes de Charles Darwin, pues en ella demostró de que si una especie no se adapta a un entorno en particular, tiene menos probabilidades de su supervivencia. La tercera, todos partimos desde un antepasado común. Darwin demostró de que las especies partían desde un antepasado, por lo que entre más lejos estuviera, menos características en común tenían dichas especies, y entre más cercanas estuvieran, más características en común tendrían estas especies. Cuarto, el fin del antropocentrismo. Darwin demostró de que nosotros no éramos más que solo un animal, donde esta teoría causó un espanto totalmente para la iglesia, pues ya que para ellos era Dios el que había creado la vida. Sin embargo, Darwin demostró de que esto no era cierto, de que todos partíamos desde un antepasado, en nuestro caso desde el mono, y esto está confirmado por la ciencia y la biología en general. Esto fue una pequeña biografía de lo que es Charles Darwin y su gran importancia en el mundo de la biología y de la ciencia en general, donde propuso ideas, cambió el mundo totalmente. Entonces también me deja unas preguntas, y es: ¿qué hubiera pasado donde Charles Darwin no hubiera publicado el libro del origen de las especies? Cabe resaltar de que él tenía como ese terror, ese miedo de saber lo que hubiera pasado donde no lo hubiera publicado. Muy de la mano va la siguiente pregunta, y es: donde los eclesiásticos o los de la iglesia ellos tuvieran un mayor rango, un mayor alcance, un mayor tiempo de dominancia. Esas fueron pues algunas de las preguntas que me surgieron investigando la biología de Charles Darwin. Y por último pues me despido. Este fue la biografía de Charles Darwin. Mi nombre es Brian Carmona, de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, y muchas gracias por la atención.